Buenos días para todos. Vamos a dar inicio al webinar que tenemos programado para el día de hoy. Para Encu es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? La presentación nos la va a hacer el ingeniero Hugo. Él es un ingeniero que tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo de diferentes plataformas, aplicaciones de escritorio y aplicaciones de web. También aplicaciones y nuevas resoluciones como lo es la resolución 167 del 2002 y actualmente es el director de desarrollo de la empresa Encu. Él nos va a estar dando la conferencia el día de hoy. Por favor, agradezco que todos tengan el micrófono en silencio durante toda la presentación. Finalizando esta presentación, vamos a hacer una ronda de preguntas pequeñas. Las personas que quieran hacer alguna pregunta, le avanzan la mano o a través del chat también vamos a hacer. Entonces, por favor, le agradezco a todos seguir las instrucciones y le cedo la palabra a usted, ingeniero Hugo, para que iniciemos este proceso entonces. Muy buenos días a todos. Jorge, muchísimas gracias. Entonces, nos reúne el día de hoy la resolución 167 del 2022, la cual reglamenta o más bien indica el inicio de la transmisión del documento soporte. El documento soporte lo podemos definir como ese documento que debemos generar cuando efectuamos operaciones comerciales con sujetos que no están obligados a expedir factura electrónica de venta. El documento soporte viene a ser parte o hace parte del ecosistema de facturación electrónica impulsado por la DIAN. Pues ya tenemos experiencia con la factura electrónica de venta, con la nómina electrónica, con los eventos de recibido de la factura electrónica, con el evento de recibido de los bienes, etcétera. Y el documento soporte viene a complementar, casi que tratando de cerrar el ciclo en el que la DIAN tenga toda la información necesaria para generarnos una declaración de renta. Hablemos algunas cosas, algunos detalles de lo que es el documento soporte y que nos indica la resolución. Primero, ¿quiénes serían los responsables de generar este documento? Los responsables de generar el documento soporte son todas aquellas personas naturales o jurídicas que necesiten soportar sus costos y deducciones. Básicamente los que son responsables de renta y responsables de IVA. Esto cuando hacen transacciones con un sujeto no obligado a expedir factura electrónica. ¿Y por qué nace esta necesidad? Cuando hacemos Jorge, usted puede ahí apagarlo. Sí, señor, ya un momento. No soy médica. Muy médica. Y ahí dice que hay que validar los RICs En plataforma. Gracias. Básicamente, cuando nosotros como persona jurídica que somos facturadores electrónicos, hacemos una transacción comercial, está como, toca que lo tenga ya abierto, Jorge, gracias. Hacemos una transacción con otro facturador electrónico, es decir, con otra persona que también es jurídica y es facturador electrónico, pues la DIAN va a recibir la información de esa factura que me van a enviar a mí. Pero cuando yo hago esta transacción con una persona natural que no está obligado a hacer factura electrónica, pues la DIAN no se va a enterar de que yo tengo esos costos y que yo voy a querer deducirlos de mi declaración de renta. Entonces la DIAN dice, bueno, si usted quiere deducirlos, pues hágame el favor y usted me lo reporta. Y porque el vendedor no tiene cómo hacerlo. Entonces, ¿quiénes son los que deberían generar este documento? Personas naturales o jurídicas, pero que necesiten soportar sus costos y deducciones, básicamente responsables de renta o de IVA. La resolución 042 en el artículo 7 nos indica o nos relaciona cuáles serían esos sujetos que no están obligados a expedir factura electrónica. Podemos remitirnos a la resolución en su artículo 7 y ahí vamos a encontrar que son los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, en general las personas naturales, las empresas de transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene en ese artículo, vamos a encontrar bien detallado quiénes son esos sujetos no obligados a expedir factura electrónica
y lo cual nos indicaría que cada vez que le compremos un bien o un servicio a un sujeto que se encuentre en esa lista, pues vamos a necesitar generar el documento soporte electrónico para poder soportar ese costo. En esa misma resolución, en el artículo 55, se relacionan las condiciones que debe cumplir el documento soporte. Podemos enumerar algunas aquí como ejemplo, pero pues nos debemos remitir a la resolución para encontrar el detalle completo de esas condiciones, que debe llevar una fecha, que debe llevar el NID, el nombre, la dirección del comprador o del adquirente, que debe llevar el NID, la dirección, el nombre, el teléfono del vendedor, una descripción de lo que estoy comprando, etcétera, etcétera, etcétera. Si el adquirente es facturador electrónico, está obligado a generar ese documento soporte en forma electrónica. En ese artículo 55 vamos a encontrar esa condición, ¿no? Se escucha más en el lector. La resolución 167 nos fijó el plazo de cuándo debemos iniciar. Este plazo ha sido aplazado, valga la expresión, ha sido aplazado en varias ocasiones y hasta el momento no hay indicio de que nuevamente suceda. Es decir, que hasta este momento debemos empezar, o más que empezar, debemos estar listos el 1 de agosto del 2022 para generar el documento soporte. Esta misma resolución, la 167, no solo nos fijó el plazo, sino fijó las condiciones que debe cumplir técnicamente ese documento de soporte. Pues lo que ya sabemos que es un documento XML, que debe ser firmado con un certificado, una firma digital, que debe ser enviado a la DIAN para su validación. El documento soporte se puede decir que es un soporte fiscal para el adquirente cuando realiza transacciones con sujetos no obligados a facturar. Con esta expresión estamos ratificando nuestra primera anotación de quién es el que está obligado. Está obligado, o más bien, debería tenerlo para poder descontar esos costos y esas deducciones, pero no está obligado, ni siquiera es necesario enviárselo al vendedor. Yo no debo enviarle un correo, ni debo imprimirlo y enviárselo en físico a mi vendedor. Si lo quiere hacer, pero no tiene ningún efecto. Niñas, ya. Es decir, que el documento soporte es un soporte fiscal únicamente para el que compró, para poder soportar ese gasto, ese costo, perdón, pero no está obligado a entregárselo a alguien diferente a la DIAN. El resto no se necesita. Importante que si yo le estoy comprando a un sujeto no obligado nacional, que es un proveedor nacional, es requisito que esté inscrito en el RUT. O sea, si de pronto en CUBE le va a comprar a Hugo Carrillo, pues debe pedirme el RUT. Y si no estoy en el RUT, la DIAN no me va a recibir el documento soporte, o no le va a recibir a INCUBE ese documento soporte. Entonces, importante validar que sí esté el RUT de los no obligados. Para transmitir el documento soporte, a diferencia de lo que nos pasó con factura electrónica y con nómina electrónica, ya no es necesario hacer el proceso de habilitación. Si yo soy facturador electrónico, ya estoy habilitado para enviar a la DIAN el documento soporte. Si no soy facturador electrónico y estoy obligado, vamos a suponer es una empresa que inició labores este mes y todavía no ha hecho el proceso de habilitarse como facturador electrónico, pues tampoco va a poder enviar documento soporte. O sea, primero hay que ser facturador electrónico. Bueno. Para iniciar el proceso de generar el documento soporte, esta tarea ya debíamos haberla hecho desde hace un tiempo atrás sin transmitir a la DIAN. Es decir, yo ya debería estar registrando mis documentos soportes, haberle solicitado a la DIAN una numeración y
una autorización como para facturar, pero no es para facturar, sino para generar documentos soportes. El procedimiento para solicitar esta autorización es el mismo procedimiento que seguimos para solicitar numeración de facturación, es decir, vamos a ingresar a la página de la DIAN, vamos a utilizar la funcionalidad de numeración, vamos a seguir los pasos que me va indicando la página hasta donde me pregunta ¿para qué necesita la numeración? Le vamos a decir para un documento soporte. Eso nos va a generar una resolución y con ese es que vamos a soportar nuestros documentos soportes. A partir del 1 de agosto es obligatorio eso que ya veníamos haciendo y ahora transmitirlo a la DIAN. Vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo se hace en QAP esta operación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a confirmar que nosotros tenemos... Vamos a confirmar que nosotros tenemos configurado nuestro software. Entonces vamos a ingresar a inventarios, otros parámetros, facturación electrónica. Aquí vamos a ver que tenemos algunos software registrados. Algunas empresas solo tienen uno, algunas tienen dos porque usan nómina, algunas tienen tres porque tienen algún software de pruebas, etc. En este caso nosotros tenemos 5, pero pues esto es libertad de cada empresa cuántos software tiene registrados ante la DIAN. Vamos a verificar, por ejemplo, este. Vemos que aquí está todo configurado y que ya estamos en el ambiente de producción en habilitación. Vamos a escoger este ambiente para poder hacer una prueba, para poder enviar un documento soporte, pero que no tenga efecto todavía, sino que lo subimos como al ambiente de prueba de la DIAN. Si ya estamos en producción, podemos utilizar producción con validación previa, que es como normalmente tenemos configurados los software cuando ya estamos totalmente operativos. Ya configuré o verifiqué que estaba configurado mi software con la DIAN, entonces vamos a configurar los tipos de documentos que vamos a utilizar para el documento soporte. Para el ejemplo, y para que la DIAN nos reciba en este momento, lo vamos a utilizar el CT, que pues dice que es una factura, pero vamos a cambiarla por un documento soporte. ¿Qué es importante aquí en QAP para que el sistema entienda que este tipo de documento es para un documento soporte? Que aquí diga que es para factura de compra y aquí abajo esté seleccionado documento soporte. Cuando escogemos factura de compra y documento soporte, el sistema nos pregunta cuál software de los que tenemos habilitados o de los que tenemos disponibles vamos a utilizar para transmitir a la DIAN los documentos soportes. Le voy a decir que utilicemos el software que se llama QAP BP. El siguiente paso, configurar la resolución. Estando ubicados en el tipo de documento, escogemos resolución de facturación y ingresamos la resolución que nos emitió la DIAN cuando solicitamos la numeración. Para este ejemplo, la 1876-0001, que tiene este rango de fechas, que tiene este rango de números, y lo de la clave técnica para este ejercicio ya no es necesario. Eso era en factura electrónica. Configuramos y aceptamos. Listo. Entonces ya tenemos configurado nuestro software, ya tenemos configurado el tipo de documento, procedemos a hacer las facturas de compra. Las facturas de compra podemos registrarlas desde contabilidad o las podemos registrar desde el módulo de factura de compra. No hay una restricción de hacerlo por uno u otro lado. ¿Cuándo registraríamos una compra por documentos contables? Serían aquellos casos en los que es una compra que es muy ocasional. De pronto en la oficina contratamos una limpieza de la fachada y pues yo no voy a crear un producto para eso, no voy a crear una familia para configurarles unas cuentas contables, etcétera, porque pues es un proceso un poco dispendioso cuando solo voy a hacer una factura que la quiero contabilizar en una cuenta de gasto muy específica. Y en ese caso se sugiere o se habilita que hagamos el documento soporte por el módulo de contabilidad. ¿Cómo sería el proceso? Normal, voy a decirle, vamos a suponer que esta factura me llegó ayer.
Voy a hacer un documento setp, que es el documento soporte. Ese servicio lo compramos a Hugo Carrillo y vamos a escribir claramente el servicio adquirido. ¿Por qué claramente? Porque lo que yo escribo acá es el concepto que va a terminar en el documento soporte donde dice qué fue lo que compró. Entonces, no sería bueno que diga aquí limpieza, o seamos un poquito más precisos en ese concepto. Entonces, limpieza, fachada, oficina, Bogotá, por poner un ejemplo. ¿En dónde voy a contabilizar este gasto? Debo tener aquí mi cuenta, por ejemplo, la 5235. No tengo la 6235 que quiero para gastos de fachada. Entonces voy a crearla. Voy a decir que la voy a colocar en la número 10. Estos son otros gastos. Solo para el ejercicio. En esa cuenta vamos a decir que nos cobraron 500.000 pesos. ¿Y cómo le pagué? Podemos decir que le pagó en efectivo. Entonces vamos a sacar la contrapartida con la caja. Y tengo mi comprobante contable causando el documento soporte. Lo cierro y ya lo puedo imprimir y organizar y ahí está mi documento soporte. ¿Cómo lo presento a la DIAN? De la misma forma como está disponible la opción de factura en el módulo de facturación, aquí está el módulo de documento soporte, firmarlo y presentarlo a la DIAN. Le doy firmar y presentar a la DIAN, él se va a encargar del proceso. Aquí al final tenemos una columna que nos indica el estado. Vamos a ver. Y aparece el cliccito indicando los adjuntos que se generaron al transmitir a la DIAN. Como sucede en factura electrónica, el primer adjunto es el documento electrónico. Lo podemos observar. Esto es la manera de información porque normalmente pues uno no tiene que observar esto. Pero aquí podemos revisar que el documento que se ha emitido es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, que el concepto es limpieza de la oficina de la fachada de la oficina, que el que vendió es el señor Carrillo Díaz Hugo Mesías y que el que compró es, en este caso, la empresa Dema, TUAP en empresa Dema, etcétera, etcétera. Y más abajo vamos a ver detalles que pues son requisitos de la resolución que debe llevar toda esta información. Bueno, con eso observamos el documento electrónico. El segundo archivo es la respuesta de la DIAN. Entonces la DIAN me dijo, mire que no le voy a poder aceptar ese documento porque la numeración que está utilizando no se encuentra autorizada en la página de la DIAN. Este mensaje de error, digamos que se debe surtir un proceso como de asociar el prefijo al software, pero en la documentación de la DIAN aún no está claro. Entonces, muy seguramente vamos a encontrar este mensaje. Se ha hecho la consulta a la DIAN y todavía no nos han dado una respuesta clara que están verificando. Aquí pueden aparecer todos los posibles errores, por ejemplo, que el comprador no aparece en la DIAN, el RUT de él no aparece registrado, por ejemplo, que la ciudad que estamos utilizando de origen de la ciudad del vendedor o la ciudad del comprador no son unas ciudades válidas en la DIAN, que de pronto me quedó mal escrito el nombre del departamento, etcétera. Aquí van a aparecer los errores y lo que procede pues es superarlos. Entonces, ¿cómo se supera este? Ese todavía no tenemos la información de cómo superarlo. Al parecer la plataforma de la DIAN todavía no lo acepta. ¿Cómo superamos este? Revisemos la fecha de la factura. Vamos a revisarla. Aquí aparece que es del 28. Un momento.
Al día de hoy, todavía vamos a encontrar mensajes de error que son de la plataforma de la DIAN. Si nosotros volvemos a intentar enviar este documento a la DIAN, muy seguramente yo vuelvo y le digo que por favor lo firme y lo envíe. Se supone que le cambié la fecha y vengo a mirar qué me dice del resultado. Ya no me dijo que la fecha estaba mal. Y si yo la devuelvo al 28, ahora me va a decir, no, mentira, la fecha estaba bien. O sea, esa inestabilidad me imagino, o nos imaginamos aquí en el equipo, que todavía es que la plataforma de la DIAN están haciendo ajustes. Esperemos que de aquí al 1 de agosto o estén superados los inconvenientes o tengamos una nueva resolución de aplazamiento. No podríamos asegurar ninguna de las dos cosas. Bueno, cuando ya se encuentre que esta factura, que este documento de soporte fue aceptado plenamente en la DIAN, pues vamos a encontrar en el documento adjunto que nos va a decir efectivamente ya fue aceptado. Y aquí al lado derecho de esta vamos a encontrar el estado de la DIAN donde nos va a decir que ya fue aceptada correctamente. Recordemos que este documento no es necesario enviarlo a la DIAN, perdón, enviárselo al proveedor, a quien generó la venta, a nuestro vendedor, pues como diríamos, a nuestro proveedor no es necesario enviárselo, simplemente hasta ahí llega nuestro proceso. Bueno, ¿cómo se hacen para registrar una compra, pero por el módulo de compras y no por el módulo de contabilidad? Igual, hacemos la factura de compra. Le ponemos el tipo de documento que hemos definido para los documentos soportes. ¿Quién es mi proveedor? Utilicemos el mismo proveedor. Y vamos agregando los productos que he comprado. Aquí tengo un producto que es como si ese señor fuera un médico y me prestara servicios. Entonces le voy a decir aquí que me realizó una consulta médica y que me cobró 100.000 pesos. Y voy a cerrar esta factura, la cierro con una forma de pago y supongamos que también fue en efectivo. Ahí está la factura e igual tengo la opción de documento soporte. Tengo la opción de documento soporte, perdón, se me desapareció aquí. Y aquí dice que firmarla y presentarla a la DIAN. Le digo firmar y presentar. Y igualmente me aparece el cliccito indicándome que ya fue. Y también tenemos la columna del estado de la DIAN, que en este momento no aparece que todavía no ha sido aceptada. Este mismo documento, aunque lo envié por factura de compra, también lo debo encontrar aquí en contabilidad. Lógico que aquí pues ya fue convertido a cuentas contables de acuerdo a la parametrización del módulo de compras. Y también puedo desde contabilidad observar los archivos adjuntos, igual que como lo haría por factura de compra. Y también puedo ver la respuesta de la DIAN, donde nuevamente me dice, no se lo acepto porque la fecha no corresponde, y no se lo acepto porque el documento, el número de resolución no aparece en los registros de la DIAN. Bueno, resumiendo nuestro proceso de generar documentos soporte, lo que debemos hacer es, o por el módulo de documentos contables, o por factura de compra, registrar esa compra, utilizando el tipo de documento para el cual hemos solicitado a la DIAN la autorización de generar enumeración de documentos soporte, y una vez registramos el documento, nos remitimos a la opción de documento soporte, firmar y presentar. No importa por cuál de los dos módulos lo haga. Y no sé, Jorge, si damos un espacio a si hay algunas dudas, preguntas, sugerencias, etcétera. Sí, señor. Ya de hecho tenemos dos preguntas vía chat y una persona que está levantando la mano. Entonces vamos a iniciar con las dos preguntas que nos están haciendo a través del chat y ya le damos la palabra a la señora Ángela. Entonces, la primera pregunta que nos hacen acá, ingeniero, es
que si la representación gráfica de la factura va a ser igual a la de la factura de venta o pueden tener algún formato diferente para el documento soporte. Y el documento soporte no requiere como una representación gráfica como tal, debido a que usted no lo entrega a su proveedor. O sea, este es un documento soporte interno, es para si la DIAN me viene a revisar, mire, yo aquí tengo, aquí lo generé, aquí está en mi sistema, de hecho está en la DIAN. No debería ni siquiera imprimirlo porque la obligación es notificárselo a la DIAN. Entonces, representación gráfica no es necesaria. Ahora, si dentro de la empresa tenemos como la política de imprimirlos y colocarlos, esos soportes físicos en alguna carpeta, el formato que defina está bien siempre y cuando cumpla lo que indica la 042 en el artículo 55 de lo mínimo que debe llevar. ¿Sí? Allá está lo mínimo que debe llevar, pero no es obligación imprimirlo, es más un procedimiento interno. También nos preguntan, ingeniero, ¿ya tenemos fecha estipulada para el envío a la DIAN o estamos a espera de alguna otra resolución? Pregunta aquí la señora Sandra. Sandra, la fecha está dada por la resolución, 1 de agosto, pero al día de hoy la DIAN no nos recibe una factura. Nosotros tenemos en el equipo pendientes de alguna documentación que se genere por parte de la DIAN, pendientes de hacer los envíos periódicamente. Digamos que esta semana se han estado enviando, recibiendo respuestas parecidas. Un día recibimos una respuesta, un día otra. Es como si, sin asegurarlo, pero es como si en el servidor de la DIAN también estuviesen haciendo cambios de último momento. Entonces, resolución dice 1 de agosto. No hay ninguna noticia adicional y en el software el día de hoy no se podrían enviar. Aunque está la opción, la DIAN se los va a rechazar hoy. No sé si eso responde la pregunta. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero, también nos preguntan que si por el módulo de tesorería se puede hacer el documento soporte. Por el módulo de tesorería no lo contemplamos. Nos tocaría tomar la anotación. Eso sería para los casos que no hace la causación, sino que la causación y el pago son un mismo documento. No está contemplado de esa manera en este momento. Sí voy a tomar nota para llevarlo a comité, a ver qué opinión hay, pero en este momento no. A la pregunta, solo por contabilidad o por facturas de compra. Listo, vamos a darle la palabra a la señora Ángela y ya continuamos con las preguntas que están vía chat. Entonces, señora Ángela, le cedo la palabra para que nos consulte. Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días. Una consulta. Realmente no me quedó muy claro el tema de la parametrización del enlace de la autorización de la resolución de la DIAN del documento soporte con la facturación. Entonces, no sé si nos puedas colaborar o ustedes envían de pronto algún manual o algún procedimiento para hacerlo, porque la verdad no me quedó muy claro. Ángela, qué pena, ingeniero Hugo, yo ahí le colaboro con esa respuesta. Sí, finalizando este webinar, a los correos de ustedes se les hará llegar el manual de instrucciones de cómo se tiene que configurar eso en la plataforma Cubat y también se van a hacer llegar las memorias de la charla que tuvimos el día de hoy. Entonces, Ángela, para tu respuesta, sí se te va a Perfecto. compartir un manual con esta configuración. Listo, perfecto. Muchas gracias. Como para ampliar un poquito la respuesta, Ángela, hoy día Ángela es facturador electrónico con Cuba. Sí, sí, señor. Ok, Facturador. Ujú. correcto. Entonces, cuando usted solicita la resolución, después de que le entregan la resolución de la que la autoriza para facturar, para la numeración de facturas, usted viene a Cuba y ubica el tipo de factura. Por ejemplo, que es una factura de venta, una FB. Y usted le asigna la resolución por la opción de verificar resoluciones de factura electrónica. ¿Sí? Uno le da clic aquí y el sistema va y se conecta a la DIAN y dice, ay, aquí hay un número de autorización, una resolución, y la trae para acá. Lo que sucede con documento soporte es que la DIAN no habilitó ese servicio. Entonces, como no hay forma de ir a la DIAN a saber qué resoluciones tiene usted para documento soporte, toca digitarlas manualmente por resolución de facturación. Manualmente le dice que va a agregar una resolución que le dio la DIAN y la captura acá.
Esa es la diferencia y de pronto es la confusión que en factura electrónica como que este paso no se hace. Lo que sucede con factura electrónica es que la DIAN sí habilitó un servicio que directamente QAP se conecta a la DIAN y se trae de allá todas las resoluciones que le hayan emitido para usted. En cambio, en documento soporte es necesario hacerlo manualmente. Entendido, gracias. Continuamos con otra pregunta que tiene el señor Wilfredo. Señor Wilfredo, le cedemos la palabra. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, realmente son 3 preguntas. Primero, ¿los impuestos cómo juegan ahí? Si yo hago retenciones. Vamos por pregunta. Listo, Wilfredo. En este momento, los impuestos no se están reportando, dado que la información que se tiene en el documento soporte es únicamente de impuestos de IVA y pues de esos no hay. Entonces no se está reportando, sino se reporta el valor total de la compra. ¿Sí? Sí, pero si yo incluyo la retención dentro de la causación, ¿esa información igual va a llegar allá? No, señor, solo va la información digamos, este documento. Si este documento, vamos a suponer que usted hizo una retención de 50.000. Entonces, están los 500.000 que es el gasto, 450.000 en efectivo y 50.000 de retención. El sistema va a mandar el documento soporte por los 500.000 que es el gasto. ¿Sí? Y va a indicar que fue paga en efectivo porque está la caja, pero no va el valor de la retención. Gracias. Bueno, la segunda. Tenemos una empresa que aún no factura, pero sí está en el montaje adquiriendo pues todo. En este caso nos tenemos que habilitar factura, como si fuéramos a facturar. Wilfredo, ¿y por qué es que no factura? No, todavía no ha entrado en operación a facturar. O sea, está en montaje toda la operación de la empresa. De acuerdo. Pero está obligado a facturar. Es una persona Sí, jurídica señor. obligada. Ok. Sí, señor. Entonces, hasta tanto no surta el proceso de facturador electrónico, no va a poder emitir documento soporte. Emitir no es la palabra, no va a poder reportar a la DIAN el documento soporte. ¿Sí? Porque la habilitación se hace es sobre la facturación. El documento soporte se envía utilizando la habilitación que se hizo para facturar. Ok, Más o perfecto. menos. Sí, sí, no, entendido ya. Ah, ok. Y la tercera es, ¿tengo restricción por fecha para el envío? Porque como genera pues errores con la fecha, entonces la cuenta de cobro me llega el 1 de septiembre, pero era del 30 de agosto. Ahí, ¿cómo? O sea, ¿sí la puedo enviar o tengo algún plazo para enviar? Pues mira, Wilfredo, nosotros hemos hecho pruebas, como esta no me la ha recibido, pues le voy a colocar una fecha de junio, del 29 de junio, de hace un mes. Y vamos a tratar de enviarla. Es ¿qué pasó? Ya me cambió de fecha, entonces viene para acá. Y vamos a decirle que la firme y la presente. A ver qué nos responde la DIAN. En los ejercicios que hemos hecho, no nos ha puesto problemas por reportar facturas de compra de meses anteriores. Hemos hecho pruebas desde el comienzo de año y ha estado funcionando. Aquí vemos que nos sigue diciendo que la rechaza es por la numeración, pero no por la fecha. En algunas charlas de representantes de la DIAN, Wilfredo, nos decían que realmente los límites estaban dados era por la declaración de renta. Entonces, incluso usted está en enero y está transmitiendo un documento porque usted todavía no ha presentado su declaración y lo quiere incluir, lo puede hacer. Lo que nos explicaba el representante de la DIAN era que el límite estaba dado por el momento en que usted presenta su declaración de renta. ¿Sí? Ok, gracias, Hugo. Aquí me están pidiendo otra pregunta. Si tienen varias ítems, la causación, o sea, por ejemplo, tengo una compra, un servicio dentro de la misma cuenta de cobro, abro 2 ítems, si yo causo, o en su defecto es un mismo gasto, pero lo distribuyo en 6 centros de costo, todas las del gasto van allá a ese reporte sin inconveniente.
Buena pregunta. Gracias, Wilfredo, por la pregunta. Si usted lo hace por contabilidad y en este caso hay una sola 53, pero 52, pero usted tiene aquí 6, se van a ir 6 líneas en el documento soporte. Aquí en el XML, al final hay una, esto es parecido a una factura electrónica, es decir, tiene una etiqueta invoice line. Entonces, en este invoice line, en la línea 1, está reportando la anotación que le hicimos en la cuenta 52, en el único que hicimos en este ejemplo, y aquí dice que lo movió con la cuenta, con esta cuenta. Si usted lo desglosa en 5, vamos a tener 5 invoice line separados, y en la parte antecito de los invoice line están los totales, aquí sí ya va totalizado. Aquí iría línea por línea, sí señor. Eso sí lo hace desde contabilidad. Si lo hace desde compras, las líneas van a ser en los servicios que se encuentran aquí en la factura de compra. Pues aquí sí tiene un código y una descripción un poco más precisa, ¿no? Entonces se van estos cuando lo hace desde la factura de compra, cuando lo hace desde contabilidad, se van son las cuentas que usted incluya como gasto, costo o incluso como inventario. Usted aquí compra para la venta, no sé, algunos zapatos y se los compró a un no obligado a facturar, puede colocar la cuenta de inventario también y también lo reporta como una línea en el documento soporte. Listo, Hugo, muchas gracias. Listo, vamos a continuar con unas preguntas vía chat. Ya le damos la palabra a la otra persona que tiene la mano levantada. Nos preguntan acá de contabilidad. ¿Los documentos deben ser enviados a la DIAN solo, solo aquellos que no son electrónicos? Es la pregunta que hace la persona de contabilidad. De pronto no logro comprender la pregunta, pero repasemos un poco la definición del documento soporte electrónico. Cada vez que le compremos a un sujeto que no está obligado a facturar, como él no está obligado, él no presenta esa factura, él no la presenta a la DIAN, entonces me toca a mí como comprador presentarla. Ese es el concepto general. ¿Cuándo se presenta un documento soporte electrónico? Cuando yo, como obligado a facturar, le compré a un sujeto no obligado a facturar. Ese sería el resumen. Perfecto, ingeniero, gracias. También, ingeniero, nos preguntan aquí vía chat el señor Libardo Contreras. ¿El envío lo podemos ver subido en alguna plataforma o solo queda registrado en la plataforma ejemplo de Cubata? No, buena pregunta y creo que se me pasó en la página de la DIAN donde usted dice documentos emitidos, también encuentra los documentos soportes. Si recordamos un poco, bueno, es que no tengo aquí un acceso a la DIAN, pero sí, aquí tengo uno. Aquí buscamos en el histórico de documentos recibidos y en documentos recibidos usted va a encontrar que también puede buscar por documentos soportes. Aquí está. Entonces, en la página de la DIAN, facturando electrónicamente, usted puede decir, búsqueme las facturas electrónicas, las de contingencia, etcétera. Aquí también ya está disponible buscar los documentos soportes con no obligados a facturar. Si le dice que muestre, si en esta lista, por ahí estaba la opción de todos, ahora no me la quiere disponibilizar. Documentos soporte. Entonces le toca así. Voy a buscar documentos soportes en un rango de fechas y buscar, y aquí me los va a mostrar. En este caso, bueno, ya se me ha cerrado la sesión, pero tampoco tenía ninguno registrado. Le deben aparecer ahí abajo, según la documentación de la DIAN, muestra uno a uno, idéntico como sucede con las facturas electrónicas. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, nos pregunta la persona de contabilidad que ellos ya tienen una resolución de documento soporte, que si esa misma resolución sirve para continuar con el proceso a partir del 1 de agosto o deben sacar uno nuevo. Excelente pregunta. Si nos vamos a lo que dice la DIAN y lo que nos han comentado en las diferentes charlas, ese le sirve. Lo que dicen es, si usted ya solicitó por la página de la DIAN el documento soporte, ese código ya le sirve y también dicen en las charlas que no es necesario asociarlo al software. La situación que tenemos es que en este momento no lo está recibiendo, pero si nos
guiamos por lo que dice la resolución y lo que dice la gente en la DIAN, ese le sirve, sí señora. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, tenemos dos personas con mano levantada. Vamos a darle la palabra a la persona que está conectada desde algo que se llama usuario. Entonces, le cedo la palabra para que haga su pregunta. Creo que ya no está. Entonces, continuamos con la señora Yarixa, que también tiene una pregunta. Señora Yarixa, le cedo la palabra para que haga su pregunta. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Disculpa, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros como gasto metemos el ticket post que nos da el centro de acopio de Pamplona, o sea, porque nosotros vendemos verdura y eso y la compramos allá, ¿sí? Entonces, en ese caso, a ellos se les debe hacer un documento soporte. Ellos son responsables de IVA, pero aún no están facturando electrónico. Yo casi que pediría aquí como la asesoría de una persona más experta en temas tributarios. Lo que yo veo ahí, primero, si está obligado, debería generar factura o factura post. Que eso no son documentos soporte porque le está comprando a alguien eh, que no es un sujeto no obligado a facturar. Y no sé, me da la impresión de que se está presentando es como una anomalía de otro tipo, Yarixa. Vamos a hacer una aclaración, aunque no es una aclaración a su pregunta, es una aclaración que puede facilitar la respuesta a su pregunta. Algunas veces nos han preguntado que si documento soporte es lo mismo que documento equivalente. Y la pregunta pues es no, eso son cosas distintas. El documento soporte lo va a emitir el comprador cuando le compra a alguien que no está obligado a facturar, que no parece el caso suyo. Y el documento equivalente es un documento equivalente a una factura que lo emite una persona jurídica, incluso obligado a facturar. Lo que pasa es que por las condiciones de los servicios que ofrece, no genera factura, genera un documento equivalente. Y eso es diferente. Muy seguramente en el mediano o en el corto, en el mediano plazo, la DIAN obligue a esas personas jurídicas que emiten documentos equivalentes a también presentarlos a la DIAN. Y por eso ese no tenemos que emitirlo por acá, ¿no? Entonces, si su proveedor está obligado a generar un documento equivalente, usted no tiene que agregarlo aquí, solo que estamos en espera de que la DIAN también agregue los documentos equivalentes al sistema de facturación electrónica. Y si su vendedor es una persona no obligada a facturar, usted sí debe generar el documento de soporte. No sé, Yarixa, si enredé o si se alcanza a aclarar algo. Pues entendí un poco, bueno, pero eso también lo averiguaré entonces con la contadora de nosotros, porque sí, ellos, por Sí, ejemplo, son responsables de IVA, pero me dicen que todavía no facturan electrónico, entonces ahí pues no comprendo muy bien. La sí, post sí la sí. envían ellos, pero entonces, bueno, pues de igual manera lo que usted me dice, ya también tengo un poco de conocimiento mejor sobre el documento soporte y equivalente. Gracias. Es correcto. Si no fuéramos a la estricta norma, usted no tiene que generar el documento soporte porque le están generando una factura POS. Y la factura POS es un documento equivalente y está reglamentado por otra normatividad, no la del documento soporte. Y no debería emitirlo, ¿no? Pero, bueno, no sé si Wilfredo, usted podría decirnos con lo que ha escuchado, qué pena que lo nombre a usted Wilfredo, pero ya sé que está por ahí. ¿Usted podría decirnos algún concepto pequeño sobre si está haciendo bien el hecho de que generas una factura POS? Hugo, no, si está obligado a facturar y hace post, es porque tiene que hacerlo electrónicamente y cuando el cliente lo solicite. Ahí está la persona, sí, falta que solicite la factura electrónica porque la post no la puede incluir como documento de soporte ni llevar ese gasto o costo como una deducción en renta. Sin embargo, como dice la persona, es mejor que consulte bien con su contador para ver la afectación tributaria que tienen ellos ahí. En nuestro concepto acá no sería viable hacerlo. Muchas gracias, Wilfredo. Creo que estamos
como en la misma línea, Yarixa, apoyarse mucho en su contador o contadora, y si es una factura post, pues lo mejor para usted, para que eso sea deducible, es pedirle una factura electrónica. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Ya al señor Wilfredo que levantó la mano le cedo la palabra, pero vamos a contestar unas preguntas que tenemos aquí vía chat y ya le cedemos la palabra. Nos están preguntando de servicios Vivir y de Transfronterizos que si van a recibir acompañamiento para la hora de configurar y actualizar estos en las empresas, ingeniero. Está dentro del plan, sí, señor, pero eso ya con el agente de cuenta, como con el comercial que está a cargo de cada uno de ellos, sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta Zulay Molina, cuando la compra no va directamente a un gasto, sino a la cuenta de inventarios, ¿también debe realizarse el proceso de reportarlo a la DIAN? Bueno, nuevamente solicitaría que le hiciera la consulta más al contador, pero tengamos en cuenta una cosa. Eso que estoy comprando, yo necesito que lo pueda deducir, y ahí vendría la duda. Y si lo va a cargar a los inventarios para venta, entonces sí, me imagino que usted es responsable de IVA, va a tener que cobrar el IVA, y en ese caso pues no debería... no sé, yo molestaría a Wilfredo nuevamente. Qué pena con usted, Wilfredo, pero por estar por acá le toca ayudar con esas preguntas. Hugo, la parte de si la compra se hace el inventario, sí habría que hacer documento de soporte que posteriormente, si hace la venta, el costo será una deducción. Entonces sí habría que considerarlo para el documento de soporte. Y si yo lo compro es para gasto interno, en ese sí es necesariamente costo, ¿cierto? Igual, así lo lleve inicialmente a una cuenta de inventario y después lo vaya a llevar a como costo, le toca tenerlo reconocido como, o sea, en el documento de soporte para que lo pueda tomar como deducción, la compra. Muchas gracias, Wilfredo. Entonces la respuesta a la pregunta es, como usted le está comprando a un régimen, a un no obligado, usted está obligada a generar el documento de soporte. Yo creo que deberíamos tomar esa premisa como base. Al que le estoy comprando, ¿genera factura electrónica? Sí, no hay problema porque eso llega directo por la DIAN. Al que le estoy comprando no genera factura electrónica porque no está obligado a hacerlo, entonces me toca generar el documento de soporte. Y no importa que haya comprado. Si fue un gasto, si fue para inventario, si lo llevo directo al costo, no importa porque igual usted va a necesitar soportar eso en sus costos. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, ingeniero. Y para finalizar con las preguntas del chat, nuevamente la persona que está conectada de contabilidad nos indica que ellos generan todos los documentos a través del módulo de tesorería, que estos documentos igual se van a ver en el módulo contable, que si lo generan por tesorería y lo presentan por contabilidad tendría la misma validez. A la pregunta, sí, señor. ¿Aló? Sí, señor. Respondiendo a la pregunta, lo que ingresa por tesorería, lo que ingresa por compras o lo que ingresa por contabilidad dentro de QAP, eso es una sola información, eso es integrado. La diferencia que tenemos en este momento es que por tesorería no está el botón de enviarlo a la DIAN. Entonces, como está en este momento, tenemos que ir a contabilidad, ubicar los documentos y enviarlos. A propósito, una forma que se ofrece es que usted pueda seleccionar varios. Entonces, si lo hizo por tesorería y generó 10, 15 documentos soporte porque le compró 10 o 15 cosas a sujetos no obligados, después se va por contabilidad, ubica los 15, los selecciona todos y le dice, preséntelos todos a la DIAN, que él los envía en bloque los 15. Vale, ingeniero, muchísimas gracias. Y para finalizar, el señor Wilfredo tiene también alzada la mano, nos va a hacer una pregunta, entonces finalizamos con esta pregunta del señor Wilfredo. Gracias. Hugo, no me quedó muy claro cuando usted estaba hablando del documento equivalente. Digamos, para el caso de los bancos, ellos emiten un extracto donde tenemos unas comisiones, unos gastos y un IVA ahí, pero ellos no emiten
¿aquí habría que incluirlo como documento soporte o por la normativa aparte ya no iría por ahí? Wilfredo, yo tengo que decirle que a esa pregunta no le tengo la respuesta precisa. Tendríamos primero que seguirnos como con la normatividad. ¿Es un sujeto no obligado a facturar? Uno dice sí. Ah, entonces debo hacerlo, ¿cierto? Y lo que yo creería, Wilfredo, es que si usted le genera un documento soporte para soportar ese gasto que le está haciendo el banco, que le está haciendo a consecuencia del banco, y no era necesario hacerlo, pues no pierde nada, porque usted lo último lo que tiene es un soporte más para justificar sus costos. En cambio, si hay que hacerlo y no lo hago, sí sería, pues, sería malo, ¿no? No sé si da una idea a su pregunta, Wilfredo, porque no le tengo la respuesta técnica precisa. Bueno, listo, gracias, Hugo, muy amable. Gracias a usted, Wilfredo. Ingeniero, entonces para finalizar le vamos a hacer la palabra a Trasontiveros que también nos tiene una última pregunta. Aló, muy buenos días. Cordial saludo. ¿Me escucha? Bueno, sí, don Luis. Sí, señor. Muy buen ¿Cómo día, está? don Luis. Bien. Bien, una cuestión, para colaborarle a Wilfredo. Gracias, don Luis. No hay necesidad de hacerle documento soporte. Recordemos que los bancos ahora emiten cada mes, o uno le puede solicitar que envíen el certificado de cuentas. Con eso es suficiente para hacer las conciliaciones. Inclusive, el reporte es válido también para ese proceso. O sea, no hay necesidad de hacerle soporte a los bancos. ¿Sí? O sea, para que por lo menos tenga esa tranquilidad. Ellos tienen esa característica especial, ¿sí? En cuanto a lo de los inventarios, ya lo explicó también Wilfrido, yo estoy de acuerdo con él. O sea, no importa que la compra la haga y la lleve un gasto o la lleve directamente al inventario, pero hay que tener en cuenta que ustedes hablaron de que si de pronto lo que se compraron lo llevaron a inventario, pero lo va a usar la empresa, acuérdense que ese es como una venta a sí mismo. O sea, tributariamente, acordémonos que las ventas pueden ser a cero pesos o con un valor de remuneración. Entonces, ojo con eso. Si se hace un documento de soporte y se lleva a la cuenta de inventarios, es decir, yo compré a precio de costo, pero si lo voy a usar como la empresa, es como si yo me lo estuviera vendiendo a la misma empresa, pero con el valor de costo, y se debe hacer un ajuste, eso se llama un registro de gasto interno, donde se da de baja el activo y se lleva como uso. Es como si una venta a sí mismo, pero sin utilidad, o como cuando hace uno donaciones. No sé si me hice entender en esa parte, ¿sí? Pero no se haría doble, sino simplemente se hace un asiento de ajuste internamente de manera del activo que se va a llevar en uso de la empresa, ¿sí? Eso es lo que dice la normativa. Don Luis, ¿y ese asiento debería reflejar el IVA si yo soy facturador? Sí, señor, claro, porque el producto, cuando usted lo compró, llevaba un IVA, ¿sí? Entonces, si usted lo lleva para uso, entonces ese IVA se lleva como un valor mayor al gasto o un valor mayor al costo. Simplemente que no es deducible o no es descontable en el caso del IVA. ¿Sí me hice entender? O sea, no se declararía en la declaración de IVA, pero sí se lleva como un mayor valor al costo o al gasto. Es que cuando lo compré no llevaba IVA porque se lo compré a alguien que no generaba IVA. Cuando usted lo compró y como no le cobró IVA, acuérdese que hay una parte de la tributaria que dice que cuando yo lo compré, como no lleva IVA, ¿sí? Al momento de darlo de baja, pues, al momento de llevarlo como uso, ¿sí? Entonces, pues no le va a generar IVA porque esto usted digamos, lo adquirió para eso. Sí, para eso es el asiento de ajuste. Simplemente que lo saca de inventario y lo lleva como un gasto. ¿Sí me hizo entender? Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que se hace. Sí, pero eso es con un asiento de ajuste. No es con soporte, ni con factura de venta, ni nada de eso, sino es con un asiento de ajuste. Interno, en la empresa, interno. ¿Sí? De acuerdo. La pregunta que les tenía es esto, más o menos, teniendo ya en cuenta las fechas,
¿para cuándo estaría la actualización del sistema? Acuérdense que nosotros trabajamos 24/7. Correcto, don Luis. El día de hoy se está generando versión, entonces podría actualizarse a partir de mañana o si mañana no están de servicio sería para el lunes. Ah, bueno, ok, estaremos pendientes. Correcto, don Luis. Esa era la cuestión. Muchísimas gracias por su apreciación, don Luis. Entenderíamos entonces que la información del banco de alguna manera sí va directo a la DIAN. Por eso no es necesario hacer el documento soporte. Pues Listo. a la pregunta de Wilfredo, ¿no? Sí, señor, así es. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por esta charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Para Encube ha sido un placer tenerlos aquí a todos reunidos y para recordarles que a los correos que registraron en la inscripción le vamos a llegar las memorias de esta sesión más el manual de actualización y parametrización del documento soporte en la plataforma. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, por estar atentos y que tengan un feliz resto de día. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos.